Bienvenidos de nuevo. Continuamos y entramos de lleno con los fondos Next Generation, con la voluntad de entender sus límites y sus posibilidades para mejorar y ayudarnos a resolver el derecho a acceder a una vivienda digna. Lo haremos de la mano de Antón Gasol, que es decano del Colegio de Economistas. Tenía que venir Carme Trilla, presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona y presidenta de la Fundación Habitat 3, pero se ha excusado por motivos personales. No puede venir y estará en su lugar Antón Gasol. Acaba de llegar. Y también tenemos a Javier Burón, gerente de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Ibar, directora de programa de los fondos Next Generation de la Generalitat de Cataluña, David Guardia, de Avicop, Federación de Cooperativas de Viviendas de Cataluña y Sectorial de Vivienda de la Red de Economía Solidaria. Y presentará esta sección Irene Escorihuela, directora del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cuando queráis, el escenario es vuestro. Un aplauso. Hola a todos y todas. Como podéis ver, ha llegado la sesión sobre fondos Next Generation. Yo no soy una experta en este tema. Después daré paso para que hablen desde las diferentes esferas de la administración pública, desde una vertiente más social, las personas invitadas de hoy. Pero me parece importante desde el ámbito social, desde las entidades que defendemos el derecho a la vivienda, poner esta mirada en los fondos Next Generation, porque a veces son cuestiones técnicas que cuestan un poco de entender. Desde los municipios también es algo que está muy de relieve, pero cuesta encontrar información, como tener el detalle de lo que esto conllevará, y se han puesto muchas expectativas, ilusiones desde los diferentes ámbitos. En esta sesión queremos profundizar un poco más desde el nivel más básico de lo que implica, qué líneas hay que conlleva, como a nivel de oportunidades, hasta dónde podemos aspirar con estos fondos y qué es lo que esto conllevará para nuestra sociedad. Hace muchos años que nos encontramos con una crisis habitacional. Hemos tenido la pandemia, la situación de desahucios, la crisis de alquileres, situaciones de ocupación de viviendas, y es muy sangrante en nuestra sociedad. Aquí hemos visto una posibilidad de cambio, de poder revertir esto, con dos vertientes, sobre todo la rehabilitación y la creación de parque público de alquiler. Inicialmente, cuando empezábamos a hablar de los fondos Next Generation, se acentuaba mucho la parte de rehabilitación desde las entidades sociales. Es un tema muy importante, pero no tan sexy, o que no hemos trabajado tanto. Y se reivindicaba mucho la importancia de que estos fondos pudieran implicar la construcción de más parque público, porque es una de las labores más importantes que tenemos hoy en términos habitacionales. Hoy ha estado de visita oficial en España la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, y hoy teníamos un avance de su informe, y uno de los aspectos que destacaba es la poca financiación o la necesidad de más financiación para construir un parque público de vivienda con cifras que se puedan equiparar al estándar europeo. Desde el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat se está haciendo un esfuerzo muy importante, pero creemos que es una oportunidad muy grande que finalmente los fondos puedan tener esta vertiente de poder construir más parque público de viviendas y poder garantizar los derechos habitacionales de la ciudadanía más a fondo. Básicamente, estas sesiones para levantar un poco la mirada, para ver qué conllevará y cuáles son nuestras expectativas. Desde el Consejo de la Vivienda Social de Barcelona, que es un espacio semi-institucional donde participan también entidades sociales y privadas, se hizo un llamamiento a la Generalitat
para que se pudiera trabajar más esta parte hacia la vivienda pública. Y recuerdo que en la sesión plenaria una de las cosas que más se pusieron de relieve era la importancia de comunicar qué son los fondos, cómo se pueden obtener, porque se oye mucho hablar de ello, pero hay un poco de desconocimiento. Entonces, emplazar a las administraciones públicas que sabemos que están haciendo difusión, pero esta parte de explicar mejor quién puede tener acceso, cómo hacerlo, y es una oportunidad muy grande. Y esto quizá es uno de los desafíos pendientes que tenemos en relación a estos puntos. Sin más, doy la palabra. Cambiaremos un poco el orden que tenemos en el programa. Empezaremos por Elsa Ibar, que es directora de los fondos Next Generation de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, porque nos dará una visión panorámica desde el ámbito catalán. Después pasaremos a Javier Burón y después a David Guardia, y a la persona que sustituye a Carme Trillo, que es Antón Gusol, que no sé si ha llegado, lo está microfonando. Empezamos por aquí. Adelante. Gracias al Ayuntamiento por darnos la oportunidad. Como decía Irene, es importantísima la comunicación. Ahora veréis cuando os dé la pincelada, porque tenemos el tiempo que tenemos y, por lo tanto, voy a dar una visión general de lo que son los fondos y luego me centraré en el ámbito de Cataluña y ahí veréis al final, cuando hayan hablado todos, que uno de los aspectos importantes está claro cómo están organizados, cómo hay que hacerlos efectivos y sobre todo la comunicación, que la gente lo entienda, porque oímos hablar de esto en los medios, pero vemos que es complejo el tema y cuesta. Y bien, dicho esto, solo quiero decir que los fondos Next Generation son una oportunidad. En este caso nos centramos en vivienda, son una oportunidad. Y como tal, las administraciones tenemos que hacer lo posible para hacerla efectiva, porque el principal reto que tenemos es gastarlos, porque si no sería un fracaso. Entonces, a raíz de la COVID, en Europa, la Unión Europea lo que hace es redactar un instrumento temporal llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que pretende la reactivación económica con una serie de objetivos. No entraré mucho en el tema porque si no estaría media hora o una hora. Y de ello se deriva que cada Estado miembro debe redactar un plan que en el Estado español he intentado redactar. En este plan se definen 10 ejes que se descomponen en 30 componentes y la componente 2 es la que trata de la rehabilitación y la reconstrucción, que en un inicio parecía que no iba a estar. Yo en aquel momento no estaba en este ámbito. Carmen Trilla fue una de las personas que incidió en eso, que se consiguió gracias a ella y a otros, que se pudiera destinar parte de estos fondos para vivienda social y alquiler social. Al final hay una dotación general. Este plan de recuperación son 140.000 millones de euros, de los cuales destinados a vivienda, en este caso a la componente 2, se destinan 3.400 millones para el Estado español. Esto se reparte por comunidades autónomas en función del parque de cada comunidad. Y a Cataluña nos corresponden 480 millones para vivienda, rehabilitar, y de estos, para rehabilitación, y luego están los de construcción de viviendas, 1.000 millones, de los cuales 160 son para Cataluña, ya que Cataluña representa un 16% del parque del Estado. Este es el marco. Europa dice, tú has hecho el plan, has regulado, tienes estos recursos y debes cumplir unos objetivos. Estoy sintetizando mucho, por supuesto es mucho más complejo.
Pero los objetivos marcan algunas temporalidades, unos y otros no. Pero bueno, hay una temporalidad hasta 2026 y lo que te dice es que voy a hablar solo de Cataluña. En el Estado serían 350.000 viviendas. En Cataluña, en 2026, tenemos que tener 60.000 viviendas rehabilitadas. Si te consigues esta cifra, estos objetivos, tendrás este dinero. Entonces, vivienda eficiente de alquiler. En este caso, el objetivo es, perdonen, a ver, tengo los datos aquí, son 3.200 viviendas nuevas, de las cuales a Cataluña corresponden, a ver, os he dado mal el dato. En fin, ¿cómo se estructura todo esto? Mediante un Real Decreto que redacta el Estado, que define 6 programas, 5 programas de rehabilitación y un programa de construcción. Este Real Decreto es el que nos sirve a todos de marco. En Cataluña existen 2 consorcios, el consorcio metropolitano, el del área metropolitana de Barcelona, y el consorcio de la vivienda de Barcelona. ¿Qué hace la Generalitat? Lo que hace es traspasar parte de los recursos a estos 2 consorcios y traspasa recursos y objetivos. Creo que Javier ya hablará de esto. Entonces, todos, consorcios y Agencia Catalana de la Vivienda, tenemos este Real Decreto, que es el marco, las bases, el marco regulatorio de todas las acciones que hemos tomado y que estamos intentando poner en marcha. Es muy complejo, es dinero europeo, hay que justificarlo. Si alguien ha trabajado con fondos FEDER, sabéis de la exigencia en la justificación. Y luego está el Real Decreto, que nos acaba encotillando. Pero bueno, son las reglas del juego, las mismas para todo el mundo. Entonces hay 6 programas, me centro primero en rehabilitación, un primero que se llama Programa Barrios, cuyo objetivo es trabajar con los ayuntamientos para que ellos identifiquen unos espacios llamados entornos residenciales, que los definan y a partir de aquí ellos puedan decidir de cierta manera, porque luego están las comunidades de propietarios, pueden ser parque público, parque privado, lo que se rehabilite, y bueno, ellos tienen una cierta autonomía, cuáles son sus ámbitos para definir cuáles son sus ámbitos de actuación. El programa Barrios, ¿qué diferencia tiene con el programa 3? Me salto el 2, que luego explicaré. El 3 es de edificios. Básicamente lo que pretende es la rehabilitación de lo que es el edificio. No sé si lo he dicho al principio, está claro que el objetivo principal es la eficiencia energética. Por supuesto, quizás no lo he dicho porque lo tengo tan ya integrado, pero bueno, lo que tiene que hacer la rehabilitación es cumplir unos criterios de eficiencia energética para reducir la demanda, y la reducción te marcará el porcentaje de subvención que te den. Entonces, sin entrar más en detalle, el primer programa te encuentras que tienes un dinero, unos recursos, unos objetivos y al final las subvenciones que puedas dar al beneficiario último estarán en una horquilla que te permita cumplir con los objetivos. Si nosotros aumentáramos los porcentajes de subvención para hacerlo más efectivo y para que el ciudadano se viera más beneficiado, a pesar de que he empezado diciendo que era una gran oportunidad, lo que acabaríamos pasando es que no cumpliríamos los objetivos y no recibiríamos el dinero que Europa debe darnos a medida que vas cumpliendo objetivos. Ellos no te avanzan. Entonces, aquí tenemos a nivel de edificios y de barrios, el objetivo del barrio también es que estos fondos
también incongruencias, hay incongruencias varias, es que el dinero vaya a familias vulnerables, a edificios en mal estado, los que tengan más necesidades. Aquí tienes unas ayudas extras en caso de vulnerabilidad que pueden llegar hasta el 100%, aunque luego también hay unos límites, no sé si lo podré explicar todo, pero tienes el 30% de reducción de consumo y demanda. Bueno, entonces tienes las tres horquillas del 30, 45, 60 de reducción, y en cuanto a subvención estarías hablando del 40, 60, 80. Si todo el parque que se rehabilite consigue, que es lo que queremos, una reducción del 80%, no tendríamos suficientes recursos para subvencionarlo todo. O sea, aquí estamos aquí con un decalaje de inicio a través en el Real Decreto. Este programa 1 es el que está más focalizado y centrado para que los ayuntamientos puedan definir los ámbitos vulnerables y, por lo tanto, ayudar a esta tipología. Es el parque edificado que está en más mal estado. Y luego está el programa 3, que es el de edificios. Aquí se puede presentar todo el mundo. Y luego lo que se pretende es que la reducción se haga en el edificio, cerramientos, fachadas, cubiertas. Luego está el programa 4, que es para viviendas, que seguramente todo el mundo ha oído hablar de él. Alguien me comentaba durante el café que pone muy nervioso, porque se oye hablar. Está claro que tenemos un problema de comunicación, porque se ha dicho, cambie usted las ventanas y tendrá una ayuda Next Generation. Y luego viene la decepción del ciudadano. Oiga usted, a mí me han dicho que si cambio las ventanas tengo una ayuda. Bueno, sí, es cierto, pero también es cierto que hay que cumplir una serie de requisitos. Tiene que haber unos documentos que lo acrediten, toda una serie que tiene una complejidad añadida. Y luego está el programa 5 y el 2. El 5 básicamente es para incentivar la redacción de proyectos que después irán a la ejecución en el programa 3 o programa 1, el proyecto y los libros del edificio. Y el programa 2 nos permite diseñar una estructura para hacer efectivo, para ayudar, a ver si lo explico con palabras claras, para sacar adelante estos fondos. Prevé unas oficinas de rehabilitación, las cuales acaban financiando con los fondos la red, la estructura, para hacerlo más ágil, más fácil, y que luego, cuando haya que justificar, esté todo bien comprobado. Porque, lógicamente, luego por cada vivienda habrá que justificar que se ha producido la reducción. Entonces, estos ya habrán oído hablar de las oficinas de rehabilitación. La agencia lo que hace es colaborar con los colegios profesionales y las oficinas locales en una estructura vital, importantísima. Se trata de una red extendida por todo el territorio, son piezas claves, todo el mundo es fundamental, aquí no sobra nadie, al revés, faltan, es lo que digo siempre. Sí, tengo que ir acabando, bueno. Por tanto, tenemos unas oficinas locales, hay más de 100, lo que se hayan implicado en este proyecto son unas 70, y luego los dos, independientemente de los dos consorcios, el de Barcelona y el consorcio metropolitano. Y luego están los colegios profesionales, que son el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Aparejadores y el Colegio de Administradores de Fincas, con el objetivo de que unos hagan todo el seguimiento previo a la tramitación a nivel de proyecto y administrativo, después las oficinas locales hagan toda la tramitación y que tengan este punto de mediación y de contacto directo con el ciudadano, porque al final son ellos los que conocen las particularidades de su territorio. Por eso yo soy obsesivo con la cuestión de las oficinas y su despliegue por el territorio.
Y luego está la otra acción que se ha emprendido, que en principio también es buena, y digo en principio porque está costando mucho arrancarlo por su complejidad, es el acuerdo con las entidades bancarias, las 10 principales entidades bancarias, para que puedan financiar la operación y la parte no subvencionada, para que el agente rehabilitador que prevé el Real Decreto pueda materializarse y que las entidades bancarias puedan ofrecer la financiación. Bueno, yo he intentado ponerla directa. Programa 6, importantísimo, creo que es el que va a tener más debate. Los objetivos y los fondos no se han transferido a los consorcios. En estos momentos la Agencia Catalana del Habitatge gestiona el programa. Se trata de construcciones en suelo público, pero después la promoción puede ser público-privada. El suelo debe ser público. Y en estos momentos las convocatorias ya han salido. En caso del programa 6 se ha hecho un primer llamamiento, igual que se hizo con el programa Barrios. Hemos detectado que hay 38 municipios en Cataluña, fuera de Barcelona y área metropolitana, sin contar que se han interesado y tienen unos fondos reservados para el programa 1. Y luego en el programa 6 ahora se ha sacado una primera resolución, se están enviando notificaciones y dejadme que lo diga claramente, en los que se han hecho los primeros que entran. Pensad que si estamos hablando de... es que hemos superado totalmente los recursos existentes y lo que tendremos que hacer, bueno, pues habrá una lista de prioridades y empezaremos por los mejor puntuados y luego iremos bajando. Bueno, supongo que después tendremos tiempo, ¿no?, para poner un punto de esperanza y también unos puntos críticos, qué es lo que se puede mejorar, etcétera. Ya lo dejaré para luego. Venga, gracias. Muchas gracias. Creo que realmente es muy complejo y el reto de gastar los fondos, creo que lo has expresado muy bien. Después habrá un turno de preguntas y podremos retomar las ideas. Paso la palabra a Javier Burón, gerente del Ayuntamiento de Barcelona. Adelante. Donde lo ha dejado Elsa, en la tarea esta conjunta que tenemos de explicar en qué consisten diferentes programas para diferentes cuestiones. Es un poco complejo. Pero yo haré consideraciones básicamente de Barcelona. Pero dejadme que vaya varias páginas hacia atrás con alguna consideración general y es: esta es una oportunidad, decía Elsa, y es verdad. Pero es una oportunidad porque la Unión Europea ha decidido que quiere que parte de la salida de esta crisis sea keynesiana. Quiere que sea una salida de crisis con inversión pública, tirando de la demanda y mutualizando deuda. Esto no había pasado antes. Con lo cual, digamos que es una doble oportunidad. Es una oportunidad a nivel local, pero tenemos también un contexto que a mí particularmente, como persona que trabaja en políticas públicas, me parece interesante porque nos permitirá seguramente hacer cosas que no habíamos soñado hasta la fecha. Dicho sea esto, la otra cuestión es que conviene dimensionar qué nivel de oportunidad tenemos. Y si es una oportunidad, el que pueda haber, pues eso, cerca de 5.000 millones de euros que vienen de Europa extras para hacer políticas públicas de vivienda, pero también contextualicemos. No hay ningún Estado europeo que haya generado un sistema público y público-privado de vivienda social y asequible con menos del 1% del PIB invertido durante varios años. Claro, eso, el 1% del PIB se acerca a 12.000 millones de euros. Entonces, 5.000 millones de euros extras para 3 años están bien, sí, no, vamos a tratar de sacarle chispas a ese dinero, pero no son 12.000 cada año, que son 36.000. Con lo cual, bueno, pues también esto creo que ayuda a contextualizar. Después, la otra cuestión es que, más o menos, 1 de cada 4 euros el Estado español ha decidido que lo utiliza para obra nueva y 4 de cada 5 euros para rehabilitación. Toda opción tiene ventajas e inconvenientes, pero los colegas del resto de la Unión Europea, cuando hablan con nosotros, no entienden nada,
porque básicamente en el resto de estados de la Unión lo que se ha priorizado es la rehabilitación de los parques públicos de alquiler, lo cual quiere decir varias cosas. Una, que tienen parques públicos de alquiler y que necesitan rehabilitación. En el caso del Reino de España yo entiendo que haya mucho dinero que vaya a rehabilitación de parque privado, lo entiendo, porque casi no tenemos parque público. Pero el reparto 1-4 a mí sí que me parece discutible. Y podría haber un reparto pues 2-3 o bueno, podría haber otro tipo de repartos. Respecto de los 1.000 millones de euros que en el conjunto del Estado van a obra nueva, esto en el caso de Cataluña y de Barcelona se traduce básicamente en que las promociones de vivienda protegida que se alquilen a 7,5 euros el metro cuadrado o menos, recordemos que en Barcelona el alquiler de mercado está en 15, pueden recibir unas subvenciones bastante jugosas, a fondo perdido, hasta 30.000 euros. Esto, visto desde fuera, pues puede parecer un contexto súper favorable, pero el problema que tenemos ahora, todos los operadores públicos y privados que trabajamos en vivienda protegida, es la financiación. Y como consecuencia de la situación en la que vivimos ahora mismo, la financiación está básicamente en Euribor más 2. Esto está muy por encima del 3% de tipo de interés que pueden aguantar cualquier tipo de operador que trabaje en estos proyectos. Y esta es una dificultad seria. Después, y es un tema técnico y no tengo tiempo de profundizar, pero hay una penalización fiscal para las administraciones públicas que cedemos suelo en derecho de superficie a operadores públicos o público-privados para hacer proyectos de vivienda de alquiler asequible. Y el conjunto de todas estas cuestiones lo que hace es que ahora mismo, paradójicamente, cuando hay mucho dinero o más dinero de lo habitual encima de la mesa, es que muchos proyectos estén parados. Máquinas que ya estaban funcionando como la nuestra, en la que había una forma de trabajar, el Instituto Municipal de Vivienda produciendo vivienda protegida de alquiler, colaboración con cooperativas y fundaciones y colaboración con entidades mercantiles a través de la empresa mixta Habitatge Metropolis Barcelona, pues en un contexto en el que parece que hay muchos recursos, sin embargo, hay una especie de parón. O esperemos que sea un hiato, pero de momento hay un parón. Y la semana pasada conocimos la resolución de la Generalitat en el que se hacía ese listado de promociones que pasan el corte, promociones que quedan en lista de espera y promociones que quedan excluidas. Y nosotros entendemos bien qué es lo que se quiere, que es que haya suficiente reparto sobre el territorio para que la cosa sea capilar y seamos capaces de, en este empujón, generar una cierta infraestructura de país. Eso en principio es compartible y loable. Pero claro, también hay otro riesgo que tenemos que tener en cuenta y es que si los recursos se ponen básicamente en manos de proyectos no maduros que están prácticamente a cero y tienen que arrancar, el riesgo que afrontamos es, además de dejar sin recursos a aquellos que tienen proyectos maduros y que pueden realizarlos rápidamente a corto plazo, podemos enfrentar un riesgo de no ejecución. Y esto habrá que ir viéndolo, ya sé que va a haber sucesivas repescas, ajustes y reajustes, pero ahí tenemos un problema. Y a mí me toca hacer un poquito de apelación a qué capacidades tiene Barcelona como ciudad, pero también el área metropolitana en la región. Nosotros hemos presentado 43 promociones a subvenciones del Fondo Next Gen para 2.622 viviendas. O sea, prácticamente Barcelona podría cumplir el 90% del objetivo de país. No es razonable que se cumpla el 90% del objetivo de Cataluña solo con Barcelona, pero tampoco es razonable que las sucesivas repescas lo que impliquen es que proyectos del ayuntamiento, de cooperativas, de fundaciones y otro tipo de entidades en el área metropolitana no tengan recursos suficientes cuando ahora mismo es la capacidad de oferta más madura. Reflexiones sobre vivienda protegida nueva de alquiler. Reflexiones sobre rehabilitación. Hoy tenemos a muchos colegas de otras zonas del Estado y hay todo tipo de aparatos públicos para poder fomentar la rehabilitación del parque privado. Y la gente que nos acompaña son gente que hace las cosas bien y que quiere hacerlas muy bien. Pero hay un problema con la planta administrativa a nivel general y la capacidad de gestionar fondos extra para poder rehabilitar comunidades de vecinos. En el caso de Barcelona, ciudad donde compartimos un consorcio, todo siempre es manifiestamente mejorable, pero en los últimos años, del 15 al 21, hemos gestionado 185 millones de euros en subvenciones, hemos rehabilitado 75.000 viviendas o ayudado a rehabilitar y se ha puesto en marcha un PIB de más de 480 millones y se han generado algo más de 17.000 puestos de trabajo. Es decir, los fondos llegan a una máquina que está en movimiento.
un movimiento que tenía un desequilibrio, que era 80% de aportación municipal, 20% de aportación de la Generalitat, que ahora en la nueva etapa se compensará en parte a través de los fondos europeos. Los programas, edificios, viviendas y barrios no tienen prácticamente ningún problema de ajuste, es decir, los programas que ya existían y que tenemos consorciados de elementos comunes, interior de habitatges, fincas de alta complexitat, parc públic y ARRUS encajan muy bien con los programas existentes, y el paso que desde la Generalitat se nos pide que demos y es que seamos capaces de tener una mayor capacidad de gestión. Ya veremos cómo sale, pero en principio la sensación que tenemos nosotros es que los deberes los vamos haciendo. Hemos generado una oficina especialmente dedicada solo a rehabilitación, y ya sé que esta cosa puede parecer muy interna, pero la colaboración entre Instituto Municipal de Vivienda, Instituto Municipal de Urbanismo, el Departamento de Urbanismo y Foment de Ciutat, pues no es una cosa sencilla. Esta nueva oficina también lanza la generación de una serie de equipos nuevos. Por una parte, los prescriptores, gente que irá sobre el territorio a explicar los diferentes programas y las ayudas a disposición. Y por otra parte, también el Departamento de Urbanismo refuerza el equipo de licencias con gente especializada solo en licencias de rehabilitación, que sabemos que es uno de los cuellos de botella. Y por otra parte, no sé si lo hemos lanzado ya, pero estamos a punto de lanzarlo, está el simulador para que las comunidades de vecinos sepan a qué tipo de ayudas tienen derecho o no. Ya digo, todo manifiestamente mejorable y cometeremos errores como todo el mundo, pero sensación de deberes más o menos hechos. Peligros o riesgos que afrontamos. Todo el mundo habla de un riesgo de no ejecución. Yo creo que en la ciudad de Barcelona no hay un riesgo de no ejecución, o por lo menos no es el riesgo más relevante. Otra gente también habla de un cierto riesgo de sesgo socioeconómico, es decir, que las comunidades de vecinos con más capital económico y también cognoscitivo sean capaces de pedir más ayudas que las comunidades que lo necesitan más. Esto sí es un riesgo, pero creemos que es un riesgo relativamente atenuado por el hecho de que programas como fincas de alta complejidad y los antiguos ARRUS, los ERPs actuales, hacen que los recursos vayan a ir más intensivamente a ciertas zonas del territorio y a ciertas personas en la ciudad. En cualquier caso, habrá que monitorizarlo y habrá que ir viendo si de verdad estamos evitando este riesgo. Otro riesgo del que se habla menos es que hay una desconexión con el alquiler. Los fondos europeos no condicionan nada en relación a qué le ocurre al arrendador y al inquilino, y solo lo podemos hacer a través de fondos propios. Recuerdo que la convocatoria que está ahora mismo en vigor tiene 41,5 millones de euros de fondos NextGen y 29,5 millones de euros de fondos municipales. Esto es una distorsión, porque solo podemos garantizar que los inquilinos no son perjudicados ni en precio ni en plazo del contrato a través de los fondos municipales. Otro riesgo es, y esto creo que lo vemos todos, es el riesgo de anorexia y bulimia. Es decir, ahora hay muchos recursos extras. ¿Y qué pasa cuando esos recursos extras desaparezcan? Vamos a forzar al sistema a generar unas capacidades de manera capilar, sobre todo el territorio, después cuánto podemos mantener. Y finalmente, y hemos dedicado buena parte de la mañana a todo esto, cuestiones como la industrialización de la rehabilitación, la generación de proyectos público-privados, la mezcla de subvenciones a fondo perdido con avales públicos de créditos blandos. La sensación que hay es que al sector público se le va a pedir tal esfuerzo con las subvenciones a fondo perdido que después es probable que no haya suficiente energía a corto plazo en estos 3 años para generar un pool de capacidades en todo lo otro, que por cierto es lo que deja más residuo. Porque si se generan iniciativas público-privadas bien financiadas que tienen capacidad de seguir haciendo cosas, cuando no haya fondos europeos podrán seguir haciendo cosas. Si no se generan, pues los fondos se gastarán o no, pero tendremos un problema de quién sigue tirando del carro. Y yo diría que como primera visión así rápida, pues podría servir esta explicación y acabo donde empecé. Sí creo que es una oportunidad y sí creo que la vamos a aprovechar, pero que por el camino hay riesgos y cosas que tenemos que vigilar entre todos. Creo que es una cosa que tenemos que tener presente. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Añadimos retos. La oportunidad está clara, pero vamos añadiendo retos: cómo beneficiar, cómo llegar a los hogares más vulnerables y qué hacer una vez se acabe el extra de financiación. Muy interesante.
Y ahora pasamos a la parte más social. Empezamos con David Guardia, que viene en nombre de ABICOF, Federación de Cooperativa de Vivienda de Cataluña, y de la sectorial de vivienda de la Xarxa de Economía Solidaria, la Red de Economía Solidaria. Sí, intentaré ser corto para favorecer el debate. Estamos en una federación de entidades que agrupa el conjunto de cooperativismo del país, pero también estamos avanzando, porque el país está avanzando en esta lógica que en el ámbito de cooperativo es fundamental. Y después estamos intentando ir más allá de la lógica de la vivienda. Queremos estar fuertemente comprometidos con el cambio económico. Queremos generar todo un ecosistema de bienes y servicios alrededor de la vivienda que contribuya a una cuestión enraizada en el territorio, etcétera, etcétera. Por este sentido, la Red de Economía Solidaria se involucra en esta lógica. Siempre la vivienda, sectores clásicos de la promoción y la construcción de vivienda, cada vivienda genera 2,4 lugares de trabajo. Creemos que no es así, pero bueno, ya que tenemos fondos Next Generation que fomentan vivienda social y asequible, que esto revierta indirectamente en el refuerzo de bienes y servicios alrededor de la construcción, gestión de servicios y alrededor de la vivienda. Dicho esto, compartir plenamente lo que decía Javier, es una buena noticia que a nivel general se apueste por invertir más en contextos de crisis, esta lógica keynesiana de invertir, compensar los desastres provocados por la situación económica existente. Por lo tanto, en general, es muy buena noticia, que soy partidario de que se refuercen los fondos y todo lo que sea de interés general en la gestión pública, con esta dimensión público-comunitaria, entidades sin ánimo de lucro que están participadas por la ciudadanía, como es el caso de las cooperativas. Construcción, rehabilitación, más allá de poner en valor y compartir que estamos hablando de una inversión muy importante en poco tiempo que puede generar disfunciones y visibilizar algunas alertas que aparte en la plataforma Open Generation European Union, que ha puesto en la mesa la necesidad de que no sean las grandes empresas las que también que se lleven buena parte de los Next Generation y que sea también una oportunidad, primero, para aumentar la transparencia en relación a estas ayudas y aumentar la colaboración, el refuerzo de los servicios públicos en el caso de vivienda, lo que es de promoción público o público-comunitarias, como las que defendemos, y no tanto público-privada con entidades mercantiles, y esta lógica de reforzar el sistema de economía social y solidaria, pymes, todo esto, todo este tejido socioeconómico de base para que se pueda hacer el salto de escala. Es una oportunidad que en general y también en este sector no hay que perder de vista. Dicho esto, en el ámbito de la obra nueva nos ha pasado algo curioso, que es, como comentaba Javier, con esta disfunción en relación... A ver, por poner un ejemplo concreto, podría haber muchos más millones con fondos bien de la Generalitat o del... proyectos con cierta madurez se han quedado fuera, es decir, que el año en que se han puesto mucho más dinero es el primer año en que proyectos con una madurez importante se han quedado fuera de estas ayudas. Se ha querido una estrategia, venían los millones rápido, cojámoslo y pronto... en este caso se ha priorizado que nuevos ayuntamientos que nunca se habían planteado nada hayan entrado en fase inicial a partir de unos compromisos
que han sido puntuables de desarrollo con una serie de variables hayan obtenido más puntuación que proyectos que estén en fases de maduración más importantes. Y eso crea disfunciones en el procedimiento de madurez, pero también en relación a los actores, porque hay actores que hasta ahora no se habían planteado entrar en este tipo de actuaciones y, en cambio, actores y operadores con una trayectoria y una musculatura no han tenido este apoyo. Este equilibrio es complicado. Next Generation debe servir para que territorialmente en operadores y con estrategias se amplíe y diversifique, pero que lo que no puede ser es que no puede hundir lo que ya existe. También hay otra paradoja aquí, y es que las subvenciones pueden tener una parte positiva y otra negativa. En el caso de la obra nueva se cuenta que las administraciones públicas, aunque quieran colaborar con un actor comunitario o privado, han podido pedir la subvención en fase inicial y, por lo tanto, puedes otorgar el suelo con una ayuda económica ya otorgada, pero por otro lado no sabemos, algunos ayuntamientos a quién lo harán. Sabemos que hay ayuntamientos en el área metropolitana de Barcelona han hecho protección de vivienda protegida con empresas mercantiles privadas, y es posible que hoy en día haya ayuntamientos que hayan tenido esta ayuda, que pueden tener una licitación con empresa mercantil, empresa que genera unos excedentes que no se garantiza que reviertan en vivienda social, como sí sucede con otros tipos de operadores. Y eso nos preocupa. En relación a la rehabilitación, por supuesto, vuelve a haber esa parte positiva de rehabilitar el parque existente. Y también, como se ha dicho antes, entendemos que no hay suficiente refuerzo positivo entre parque privado y parque público-privado. Creemos que debería haber habido una discriminación positiva mayor hacia las sociedades sin ánimo de lucro y las de gestión democrática. Esto no está sucediendo en los términos que imaginábamos. Es una concepción de rehabilitar el parque existente, es una oportunidad que no podemos perder para reforzar los actores públicos y comunitarios que tenemos que favorecer para ir avanzando hacia los modelos europeos de vivienda de parque social con sus cooperativas, etcétera, que complementen la apuesta pública. Y bien, he disparado bastante contra el Estado y contra la Generalitat en algunas de estas cuestiones, pero sí que también me gustaría interpelar a todas las administraciones. Con el Ayuntamiento compartimos esta visión general. En el ámbito de la rehabilitación hay un margen de diferenciación entre la rehabilitación de parque privado y rehabilitación de sociedades sin ánimo de lucro y cooperativas, pero hay que diferenciar aún más las ayudas y avanzar en esta línea. Son positivas las subvenciones del ICAEN, de la Generalitat, que diferencian. El chip es de transición ecológica y se diferencia subvenciones dependiendo si la pide una entidad mercantil o una sin ánimo de lucro, porque se entiende que si la solicita la subvención una entidad sin ánimo de lucro, eso revierte en el proyecto y en el otro caso no. Entonces, eso nos gustaría que suceda en todos los ámbitos, vengan o no vengan las subvenciones de Next Generation. La última idea es que las administraciones locales puedan complementar, porque a veces hay límites en las convocatorias en las administraciones locales y en los ayuntamientos, y se podría pensar en complementar y hacer discriminación positiva para poder complementar las ayudas y promover iniciativas de cooperativas y entidades sin ánimos de lucro. Y bueno, soy consciente de que estoy expresando muchas preocupaciones. Es que el reto es mayúsculo. Como socialmente compartimos la valoración positiva en general, creía que este era un espacio para traer estas reflexiones de riesgos. Y el último, la lógica de la promoción, que dura unos cuantos años, y el hecho de que haya que acabar en 2026 hace que no hay mañana.
hay proyectos iniciales que no han podido obtener las ayudas porque están en fase embrionaria y les preguntamos ¿cuál es la situación? ¿Cómo estaréis el año que viene? ¿Qué promoción de continuidad hay? Porque este modelo, para que crezca y se consolide, debe haber un marco clave de ayudas estables y no nos pase lo que pasa últimamente, que es que cada año cambia el marco y entonces el año que viene que hay un abismo. No sabemos lo que pasará y cuando lo hablamos con las administraciones, pues no hay solución y estamos ahí con la inmediatez que nos dificulta la apuesta a largo plazo para reforzar el parque social y asequible. Estamos en un sector que puede ser beneficiarse de los Next Generation en repoblación, contextos rurales o, para poner otro ejemplo, vía derechos sociales y apoyo a nuevos proyectos, por ejemplo, para personas mayores, en espacios compartidos. Nos damos cuenta de que hay que hacer un esfuerzo mayor para poder subvencionar, financiar nuevos modelos que pueden avanzar, los modelos de servicios sociales y que están a medio camino entre la vivienda y las políticas de bienestar de la Generalitat. Y hasta aquí. Gracias, te has ajustado muy bien al tiempo. David, reforzando esta idea de oportunidad, también con la oportunidad para reforzar los servicios públicos. Pero has puesto muchas alertas sobre la mesa. Ha sido interesante. Podremos hablar de ello en el debate. Esta paradoja sobre qué proyectos están financiando, que también lo decía Javier Burón, la parte de cómo importante sería reforzar las alianzas público-comunitarias alrededor de las propuestas más mercantiles y este corto plazo, que no sabemos bien lo que pasará después de los fondos Next Generation. Terminamos con la intervención de Anton Gasol, de la NBA. Nos han pasado una biografía de que eras exdecano del Colegio de Economistas y director del proyecto Next Generation Habitat 3, ¿lo he dicho bien? Habitat 3... No, adelante. Corrígeme. Disculparme primero porque tendría que estar aquí Carme Trilla, presidente de Habitat 3, pero ha tenido un tema familiar, un problema familiar. Y me han cogido como cobertura y he llegado tarde. Y primero me disculpo por llegar tarde porque no he podido reaccionar antes. Felicitar, como veo aquí, que el Fórum de la Vivienda habéis organizado una sesión de este tipo. Creo que son estas cosas necesarias y muchas gracias por hacerlo. Siento no haber podido escuchar a Elsa Ibar, con quien tenemos una relación, la Generalitat de Cataluña. Yo soy, como han dicho, Antoni Gasol, pero más que del Colegio de Economistas, soy patrón de la Fundación Familia y Bienestar Social, la FIBS, una fundación muy arraigada, de un gran recorrido. Y también soy colaborador de Cohabitat, que es una asociación que agrupa 12 fundaciones privadas de promoción de vivienda social de alquiler. Estoy aquí. Siento no haberte podido escuchar a ti, Elsa. He escuchado la parte final de Javier y ahora a David Guardia. Y hasta ahora, disculpadme que quizás no soy de los más entendidos en el tema de la vivienda social, pero por lo que he escuchado y por lo que sé, hasta ahora la vivienda social se ha hecho con fondos propios de la Generalitat o de los ayuntamientos y con subvenciones. Si acaso los promotores, si son privados, han puesto recursos propios. Por tanto, era un sistema que vive y hasta ahora ha funcionado de fondos propios de las administraciones públicas o de subvenciones, una cosa y la otra. Y actualmente, con los pocos minutos que tengo hoy para hablar, quiero hacerlo sobre un cambio de paradigma, porque se ha hablado de los fondos Next Generation, pero si no me equivoco,
Solo estamos hablando de subvenciones, que si me dais 2 minutos, que son para Fondo Next Generation, son un ejemplo de solidaridad europea como jamás había existido. El COVID desata el hecho de que la Unión Europea piensa que nos hemos de poner manos a la obra, porque estos estragos que se han hecho con los diferentes países con el COVID podamos llevar una solución, y hacen lo que por primera vez Alemania se resistió, unos bonos europeos. Emitiremos deuda, que quien lo hará será Europa. Asignaremos 750.000 millones de euros para salir del COVID. Y estos 750.000 millones de euros los repartiremos entre los países miembros en forma de subvenciones y de préstamos. ¿Y cómo lo haremos? Un ejemplo de solidaridad europea. Lo haremos en función de unos criterios que asignaron, que son que aquellos estados que han sufrido más caída del PIB, más nivel de paro, que están en una situación más desfavorable, les asignaremos más fondos, y los que están mejor, no tantos. Por tanto, la distribución es en función de qué manera te ha afectado el COVID. Y este COVID, ¿a quién afectó más de todos los Estados miembros? A Italia y luego a España. Y resulta que la asignación de fondos europeos a España es aproximadamente unos 140.000 millones, más o menos la mitad en forma de subvenciones y la otra mitad en forma de préstamos. España ha recibido una ayuda solidaria de la Unión Europea porque estos fondos, tanto las subvenciones como los préstamos, que se endeuda el Banco Central Europeo con emisiones en todo el mundo, han de devolverse. ¿Y cómo se hará? En forma de recursos propios que los Estados miembros aportan a la Unión Europea. ¿Y cuáles son estos recursos que aportan? Los aportan en función de su riqueza. Por tanto, los países más ricos, los que están en mejor situación, aportarán más dinero para el pago de estos fondos, y los que no están tan bien, menos. Por tanto, es el ejemplo más claro de solidaridad europea, como jamás había pasado. Ocurrió en el 2020. Esperemos y deseemos que alguna otra vez pueda ocurrir, pero por ahora solo hay una única ocasión. Y esta ocasión está repartida prácticamente en partes iguales en forma de subvenciones y préstamos. Si no lo he entendido mal, y lo que está haciendo hasta ahora es cómo participar de estas subvenciones, que son un 20% de la construcción, etcétera. Esto viene de lejos y ahora se han añadido los Next Generation. Efectivamente, España ha firmado ya unos 1.000 millones de euros para toda España en forma de subvenciones para hacer frente a la promoción de vivienda social de alquiler. Este alquiler que se hace sobre uso municipal con un derecho de superficie, por tanto, a devolver al propietario, que son los ayuntamientos, a los 70 o 75 años, 80, lo que sea. Y esta es la situación. Yo quiero hablar de un cambio de paradigma, un salto cualitativo. Las fundaciones, las cooperativas, las personas que promueven la vivienda social son personas solventes que acreditan que son capaces de devolver el crédito o el dinero que les puedan prestar para tirar adelante aquella promoción. Son solventes. No hablaré particularmente, por ejemplo, de Cohabitat, que agrupa estas 12 fundaciones, y en particular de AFEPS, en la que el presidente Josep María Puig está entre los asistentes aquí. Entonces, decimos, está muy bien el tema de las subvenciones, pero lo que pedimos son préstamos. Préstamos Next Generation, 70.000 millones de préstamos que el Estado puede solicitar a la Unión Europea de estos fondos. Y estos préstamos lo son en las mejores condiciones posibles que nadie pueda imaginarse en el mercado. Está muy bien el tema. Pidamos préstamos. Y tenemos una lucha desfermada desde hace mucho tiempo para ver cómo llegamos hasta el gobierno central, que es quien tiene que decidir. Dejadme hacer un pequeño inciso. España ha hecho un poco de trampa. España y los otros países, no todos. La Unión Europea
ha firmado estos 750.000 millones, los ha distribuido a los países y también ha dado un ejemplo de cesión de soberanía, porque Unión Europea podía decir, somos nosotros los que nos endeudamos en función de todos, nosotros queremos ser quienes decidamos a dónde irán a parar estos fondos. Y tenían una task force importantísima para decidir qué proyectos podían llegar a estos fondos. Y no, hizo una cesión de soberanía al Estado español. Y la pregunta importante es, ¿por qué? Y Generalitat creo que me dará la razón. Y es por qué esta cesión de soberanía no ha continuado haciéndola con las comunidades autónomas del Estado. ¿Por qué no? Y lo único es que le dejan, ese acaso, la gestión un poco de lo que ha decidido el Estado español. Por tanto, se ha cortado un poco esta gestión de soberanía porque queda en manos del Estado. Por eso los préstamos tenemos que solicitarlos al Estado. Y el Estado significa el Consejo de Ministros, particularmente la ministra de Economía. También Raúl Sánchez, la ministra de Agenda Urbana y Urbanismo. Nuestra lucha, lo que creemos que es lo mejor que nos puede pasar nunca, es que podamos recibir préstamos. ¿Por qué? Porque la promoción de viviendas de alquiler social, al menos en las fundaciones, hablo como mínimo de las fundaciones, solo podemos hacerlo si tenemos una financiación como mínimo a 30 años de unos tipos de interés que difícilmente puedan superar el 2%. Si no es así, no generamos con unos ingresos que son los módulos de vivienda de alquiler social, por ejemplo, el normal, 7,5 € por metro cuadrado, y a ver quién es capaz de construir una vivienda de 100 y pico de euros en la que sus ingresos serán 7,5 € de alquiler y se hace el mantenimiento y ver de que siempre esté ocupado y después devolver la propiedad porque es una cesión de uso. Esto solo puede hacerse si tenemos como mínimo 30 años de amortización de este préstamo, de que los tipos de interés no pasen del orden del 2,5%. ¿Y qué hace el ICF? Ayuda muchísimo que esto sea así, porque el ICF se endeuda al 4,5% y subvenciona a los que promocionamos la vivienda de alquiler social, nos subvenciona 2 puntos o 2,5 puntos, y aparte de la subvención de un 20%. Por tanto, estamos presionando las arcas públicas, ya sean catalanas o del Estado, a base de subvenciones o a base de subsidiar el tipo de interés. Yo digo, olvídense de este asunto, olvídense de las subvenciones, de subsidiar el tipo de interés. Dennos créditos, porque estos créditos son, en principio, a 30 años y 10 años de carencia y prácticamente sin ningún tipo de interés, solo con los gastos de gestión, de tal manera que nosotros, todas las fundaciones y, en principio, todos los que estén en promoción de vivienda de alquiler social, tienen la garantía de que harán su devolución y que no venga nadie diciendo no, es que si el Estado pide estos préstamos sería una deuda del Estado. No, no son deuda del Estado. Y pondré un pequeño ejemplo. Con el COVID se han hecho ERTOs y ICO. El Instituto de Crédito Oficial ha facilitado préstamos conjuntos y ha coavalado a las entidades financieras para tirar adelante. Por tanto, se han puesto dinero del Estado a través del ICO para intentar que las empresas puedan salir de la situación en la que se habían encontrado. Pero esto no es deuda. Pero les diré más. El rescate financiero de España, que fue de 42.000 y pico de millones de euros, resulta que este rescate financiero no computó como deuda. No computó como deuda. Es más, computa ahora como deuda porque fue a la Sareb y ha sido un desastre. No ha habido manera de devolverlo. Por tanto, la pérdida ha sido definitiva y se ha hecho cargo el Estado. Y al final Europa ha dicho, mira, si ustedes no han salido adelante, pues al final será una deuda. Pero en este caso no, porque las fundaciones y las cooperativas y la gente que hace promoción de viviendas de alquiler social tiene la capacidad y el récord de decir, nosotros tenemos la garantía de que devolveremos este préstamo si es con estas condiciones. Estas condiciones son únicas. Y acabo con que sería el colmo de los colmos, y me temo que pasará, que el Estado no sea capaz de pedir los 70.000 millones de créditos.
veremos si consumirá todos los de las subvenciones. Hasta ahora tenemos la constancia de que de los fondos europeos, de los que podía obtener desde que ha habido, el Estado español siempre ha sido de un 35% sobre los 100 nominales que podía obtener. En cambio, Francia, Alemania pasan del 50%, Finlandia el 85%. Nosotros no somos muy eficientes utilizando los fondos que la Unión Europea pone a nuestra disposición. Quizás las subvenciones son las que se están ahora repartiendo, quizás estas sí que se utilizarán todas. Pero me atrevo a decir que los 70.000 millones de préstamos difícilmente se distribuirán, porque una cosa son subvenciones a fondo perdido, que se pagan por otro lado, aportación de recursos propios de la Unión Europea, y otra cosa son préstamos que se han de devolver por muy buenas condiciones que tengas, pero se han de devolver. Por tanto, mi grito es que hagamos piña todos desde las diferentes instancias, el Ayuntamiento de Barcelona, que también ha tomado un acuerdo en favor de hacerlo esto, y por tanto está a nuestro lado la Generalitat de Cataluña y las cooperativas, que todos hagamos en modo de que el Estado decida solicitar créditos del Fondo Next Generation y los facilite a todas aquellas entidades, fundaciones, cooperativas y otros entes que, gracias a los ayuntamientos y a la cesión de suelo, sean capaces de hacer promoción de vivienda de alquiler social. Y todo el mundo se llena la boca. Hay que ampliar el parque de la vivienda social. Pues bien, ahora hay una manera de que podamos llenarnos la barriga, no solo la boca. Muchas gracias. Muchas gracias, Antón. Gracias, Antón. Nos has dado una visión panorámica de los fondos estupenda. Ha quedado muy claro, con énfasis de la necesidad de contar con préstamos también. Nos quedan 10 minutos. Es un poco de tiempo para hacer preguntas, comentarios, respuestas. Creo que tenéis una app. Ya me están pasando por aquí. Tenemos ya algunas preguntas. Leeremos 2 o 3. Y podemos aprovechar cuando os pase la palabra para responder. En primer lugar, estáis viendo aquí la pregunta, ¿verdad? Sí, la leo. Igualmente, Elsa Ibar explicaba que para poder cumplir el objetivo de rehabilitación se tendrían que remodelar unos 60.000 habitantes. A nivel de viviendas, en el sector público, ¿cuántos se harán en 2023? A ver, son 58.000 en concretamente lo que hay que cumplir. Vivienda 2023 pública y privada son 25.000, sumándolos todos, toda Cataluña en el consorcio. Pues entonces aquí es público-privado. El objetivo no especifica que deban ser una cosa u otra. Esta ha sido una pregunta muy concreta. ¿Tenemos más? Sí. En la segunda resolución de los Next Generation, la Generalitat permitirá aumentar de los 7,5 a los 23 euros metros cuadrados. Esto no puedo responderlo, no lo sé. La convocatoria aún se está acabando de definir, por eso no lo sé. La previsión, entiendo que cuando habláis de la segunda convocatoria, es la convocatoria. A lo que ha salido ahora es el llamamiento. La convocatoria se está acabando de cerrar. Saldrá en enero. En enero. La base de los fondos es los certificados de eficiencia energética que ahora no tienen buena reputación. Necesitamos una nueva herramienta. Como no dice a quién va dirigida esa pregunta, si queréis la guardamos para el turno final de intervenciones y leemos si hay alguna otra. Esta es la última. Pues venga, si os parece. Es que no sé si podemos recibir preguntas del público con micro, porque había que hacerlas a través de la aplicación. Es que
me lo están pasando desde la organización, me sabe mal. A ver, ahora viene un micro. Que debe seguir una comunidad que cuenta con un proyecto de rehabilitación, con un chequeo, con el certificado energético para poder acceder a los fondos Next Generation, contando con que en la actualidad ya cuenta con una licencia y podría estar en condiciones de iniciar las obras dentro de un plazo no mayor de 2 meses. Molt bé, doncs tenim aquesta pregunta molt concreta d'un cas pràctic. Tenemos esta pregunta muy concreta con un caso práctico y la cuestión de los certificados de eficiencia energética. Y luego, si queréis hacer un cierre con el orden del principio. ¿Sí? ¿Hacemos cierre? No. No, se responden las preguntas primero, estas dos preguntas. Y sí, el cierre en una única intervención. Haremos una ronda. A ver, cuando se decía la ruta crítica, es el proceso a llevar a cabo. Pues sí, ya se dispone del proyecto, se cumplen los requisitos. Básicamente hay que entrarlo en los colegios como está previsto en la convocatoria, entrarlo en las oficinas de rehabilitación del Colegio de Arquitectos o aparejadores o administradores de fincas, que ellos hacen la revisión de la documentación y a partir de ahí se puede tener en un mes la resolución de la subvención. Sí, ya está todo hecho. En este caso, rápido. Respecto al cierre, yo me gustaría agradecer. He intentado hacer un resumen, pero creo que ha quedado muy claro. Lo que yo decía es que gastar el crédito es responsabilidad de todos, pero el tema de las subvenciones nos preocupa mucho porque ya sería la bomba, y discúlpenme la expresión, que es una oportunidad, pero el punto crítico es que no seamos capaces. Por supuesto, todo es mejorable, como ha dicho Javier, seguramente se está compartiendo bastante, aún hay que hacerlo más. La estructura, cómo estamos desarrollando a nivel de comunicación, de convocatorias, etcétera. No quiero ser pesimista, intento ser siempre optimista, pero en la actualidad es cierto que hemos empezado hace poco, pero bueno, las convocatorias salieron en mayo. El resultado que estamos teniendo en general no es alentador. Es una gran oportunidad. Estamos muy supeditados a un Real Decreto y a unas normas, pero tenemos un hándicap que es el 26, el 23 también, porque ahora tenemos que cumplir unos objetivos a medio plazo. Pero es que el plazo del 26 nos está haciendo sufrir un poco. Y por ello debemos comunicarnos, coordinarnos. Claro, aquello de consuelo de muchos, consuelo de tontos, no solo nos pasa aquí. Si hablamos con otras comunidades autónomas, vemos que están en la misma situación. Y quizás sí que tengamos un empacho. Ha habido que montarlo todo en rehabilitación. Es algo que tenemos que ir haciéndonos lo nuestro, y hablo en plural, porque si ya nos cuesta rehabilitar sin hablar de eficiencia energética, pues si añadimos esto, al final el ciudadano, con la situación económica que estamos, guerras en Ucrania, situación económica en general, pedirle a una comunidad de vecinos, a un ciudadano que desembolse una parte, que sí es una oportunidad, porque años atrás hubiera sido más, pero igualmente no está en disposición. Entonces, como resumen, tenemos que trabajar de forma coordinada, explicarnos mejor. Existe una oportunidad.
Se está trabajando desde todas las administraciones, el interés está, hay que tender la mano a todo el mundo, a la ciudadanía en general, a las comunidades, para poder aprovechar los fondos Next Generation, que es un aspecto temporal, pero que debe contribuir a la recuperación económica, que nos dé gasolina, porque, y discúlpeme la expresión, que no es la palabra más acertada. Gracias. Javier, no sé si quieres responder lo de los certificados y hacer también cierre. De la segunda fila, porque es verdad que muchísimas comunidades de vecinos pueden tener ahora mismo esa o cualquier otro tipo de duda. ¿A quién acudir? Bueno, antes seguramente no he sido suficientemente claro. Cuando he dicho que hemos abierto una oficina especializada única y exclusivamente en rehabilitación, calle Pulladas 350, la realidad es que a donde hay que ir en primer lugar es ahí, porque sea ese el recurso que les va a atender o sea otro al que ya les conduciremos, la idea es que haya una oficina común, es parte del consorcio, es común de las dos administraciones, y ahora haré también una reflexión sobre eso, y que sea puerta de entrada para todas las dudas y que consigamos que eso no sea un cuello de botella, sino precisamente todo lo contrario, un catalizador. Haré una reflexión un poco más general porque el debate es barcelonés, catalán, como debe ser, pero sabemos ya por las ediciones anteriores del FARC que los vídeos de estos debates circulan después, durante meses, y los ve mucha gente en el resto del Estado y en otros lugares, también en América Latina y en Europa. Entonces, haré una consideración sabiendo que tenemos un montón de retos y todos hemos incidido en los retos, las dificultades, los cuellos de botella, los problemas, etcétera, y no los minusvaloro, ¿eh? Pero sí que creo que tenemos la obligación de explicitarle al resto de la gente que el gobierno de la comunidad autónoma, la Generalitat, y el de la ciudad, que es la capital del país, tienen un consorci. Esto no es habitual. Tiene cosas, o sea, el consorci no es perfecto, pero no es habitual. Y después, al otro lado de, más allá de la moderación de la mesa, al otro lado de la mesa tenemos cooperativas y fundaciones que trabajan en vivienda asequible y social y que tienen voluntad de generar sistema. Cada uno con su personalidad, perfectamente respetable, hay matices y diferentes historias, pero digamos que esta planta de administraciones colaborando y sociedad civil organizando proveedores de vivienda social y asequible no es tan habitual en otros lugares. Y es una planta que es necesaria porque el profesor Subirats, ahora ministro, tiene una frase muy famosa que dice que la sociedad civil tiene problemas y las administraciones tenemos departamentos. Bueno, eso, la forma de hackearlo es que las administraciones públicas hagamos cosas juntos y que después tengamos la honestidad intelectual de saber que solo somos administraciones y que si trabajamos con la sociedad civil, con los profesionales y con el mercado iremos más lejos. Entonces quería hacer esa apelación porque fuera no es tan habitual este ecosistema, que es un ecosistema imperfecto, pero que existe y que tiene grandes potencialidades. Y ahora voy al tema central. El objetivo es generar 3.000 viviendas protegidas en alquiler nuevas. Bueno, solo Barcelona podría generar más de 2.600. Estamos trabajando en un paquete de 6.000. El problema entonces no es ser capaces de generar, sino generarlo con un cierto equilibrio, porque, insisto, no sería bueno que todo el objetivo se cumpla en Barcelona, tampoco sería bueno que en Barcelona no haya suficientes recursos. En el caso de las rehabilitaciones, rehabilitar 60.000 viviendas. Solo el consorci que tenemos conjuntamente en los últimos años ha rehabilitado cerca de 10.000 viviendas al año. Sería más o menos la mitad del objetivo de país. El problema es que cualitativamente hay que rehabilitar de otra manera, son intervenciones más caras, con más eficiencia energética, con más diálogo con la ciudadanía, como nos han explicado en la mesa anterior. Entonces el reto es más cualitativo que cuantitativo. Ahora bien, insisto, y además acabaré haciendo algunas reflexiones muy parecidas a las que ha hecho el señor Gasol. Si tenemos en cuenta este mapa de subvenciones y préstamos, de los 140.000 millones de euros que puede gestionar el Reino de España, de momento, y las cosas hay que decirlas como son, de 140.000 hay 5.000 en subvenciones a fondo perdido y 0 en créditos blandos que quiere que se vaya a vivienda. O sea, ahora mismo a nivel del Estado el rango del problema es este. Y el rango podría ser otro. Podrían ser X miles en subvenciones y X miles en créditos blandos. Lo de los créditos blandos todavía hay que pelearlo. Y se hacía mención a la resolución de hace unos días
del plenari del Consell de l'Habitatge Social de Barcelona, donde todos los operadores públicos y privados le pedíamos al resto de administraciones que tengan en cuenta este tema sobre los créditos. Pero yo añadiré que si además no hay una reflexión sobre la fiscalidad y además no se tiene en cuenta que hay que generar un mercado de equity, de capital público y privado al servicio de estos proyectos, y además no generamos más vehículos público-privados, perdonen que acabe con... He empezado diciendo que hay cosas bastante interesantes en Barcelona y en Cataluña que copiar, pero acabo con una cosa que no es tan optimista. Si no hacemos este escalado, subvenciones, préstamos, fiscalidad, equity y vehículos público-privados, la posibilidad de un escenario de primero bulimia y después anorexia es bastante factible, porque o generamos vehículos con capacidad de autosustentarse a futuro, o podemos hacer pico y después bajar, y esto a mí sí que me preocuparía, más allá de cumplir o no con los objetivos, pues de aquí al 26. Bueno, muchas gracias. David, ¿puedes cerrar tú también? Sí, básicamente cogiendo el hilo que comentaba Javier en relación con el tema del consorcio y en relación con el desarrollo de esta política pública, vemos que en rehabilitación sí que es un poco extraño la relación entre los dos consistorios existentes a nivel metropolitano y de Barcelona, pero en cambio en obra nueva van por otro lado, y eso también genera una cierta confusión y criterios diferentes. Gracias, Elsa. Un poco la reflexión entiendo que es compartida. La Administración es el vector de que estas ayudas vayan a donde tengan que ir. La mejor precaución es que no se pueda ejecutar en el 2026. El problema es que esto pasará si no se plantean correctamente las subvenciones. En el caso de obra nueva, a medida que se potencian proyectos nuevos que quizás no llegarán, pues pasará lo que queríamos evitar, pero había opción de que no ocurriera. O sea, insistimos en esta paradoja porque tenemos que tener una actuación diferente si queremos que esto no pase. Después, compartir también, como decía la nueva directora general de la Vivienda de Cataluña, de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, que de todas las subvenciones solicitadas, solo un 6% han sido para vivienda cooperativa en cesión de uso. Esto quizás no lo he hablado suficientemente bien, pero venimos de un fin de semana con más de 500 personas en un foro con gente de Cataluña y de todo el Estado, con administraciones públicas, diferentes comunidades y ayuntamientos, donde hemos visibilizado y compartido que este es un modelo no solo a nivel de vivienda social asequible, sino que tiene un impacto en términos de economía social y solidaria, de gestión democrática, muy positivo en todos los niveles y también con experiencias internacionales muy exitosas. Este 6% no puede ser que no esté garantizada esta ayuda. Cuando estamos hablando de cooperativas que tienen unos socios, que tienen un terreno, que tienen un proyecto arquitectónico, que tienen una cierta madurez en este proyecto, habría que mimar y celebrar que Cataluña hoy en día y el Ayuntamiento de Barcelona sean territorios delanteros en este aspecto, y hay que acompañar esta realidad y que se consiga hacer este salto cualitativo. No dudo que con la Administración conseguiremos en estos próximos meses encarrilar esto, y en esta segunda fase de la convocatoria también veremos cómo corregimos un punto de optimismo y una propuesta muy clara. No sé, Antón, si quieres también cerrar. Ya lo oyen otras personas de España, pues lo voy a hacer en el idioma castellano. Aplaudo enormemente la última intervención de Javier. Me ha parecido, que ha resumido y lo ha dicho de una manera clara cuál es la cuestión y cómo se debería resolver. Por tanto, no puedo coincidir más con lo que acaba de decir. 2 o 3 apuntes en relación al tema energético. Los fondos Next Generation, se ha hablado de la rehabilitación, que considero que es importantísima y que esta se tenga que hacer con una determinada eficiencia energética, pero también dentro de los condicionantes de los fondos Next Generation había uno que era la inclusión social. Y la inclusión social quiere decir vivienda de alquiler social o asequible. Por tanto, préstamos también, aparte de subvenciones, pero préstamos, porque pueden presionar menos sobre las subvenciones, si estas condiciones son tan favorables como he citado, que lo son, pueden presionar menos. También el IVA, en fin, la fiscalidad, todo, no puedo estar más de acuerdo.
pero la forma de utilizarlos es el Estado debe pedir a la Unión Europea préstamos para diferentes finalidades. Una de ellas es para atender las necesidades de todo el conglomerado de agentes, cooperativas, fundaciones público-privadas que en España y particularmente en Cataluña puedan hacer promoción de vivienda social. Lo ha dicho él muy bien, este fenómeno que se produce en Cataluña no está extendido en España, es otra forma de hacer. Entonces, por decir algunos números, Cohabitat, 12 fundaciones privadas, podemos hacer del orden de 300, en condiciones normales, 300 viviendas de alquiler social anualmente. Con préstamos, con financiación adecuada, podemos alcanzar 1000 viviendas. Dejadme que aclare un tema. Los fondos Next Generation, tanto subvenciones como préstamos, son desde el 2021 al 2026. Pero esto no quiere decir, ahora se han centrado, parece que hasta el 2023 obtenga el Estado español todas las subvenciones, estos más o menos 70.000 millones, pero hay un recorrido hasta el 2026 de pedir préstamos, que no quiere decir que estos estén ya invertidos en promociones que se han finalizado. Tú has pedido el préstamo y lo tienes es para hacer un símil, es como si fueras a un banco, el Estado hiciera una cuenta corriente de disponible de estos préstamos que los vehicula a través de una agencia financiera, como puede ser el ICO, el Instituto Catalán de Finanzas, o cualquier agencia financiera, lo distribuye y cuando una cooperativa, una fundación o el que sea reúne todas las condiciones para tirar adelante una promoción, dispone, es como si fuera una cuenta de crédito disponible. Utilizo esto que está allí y en aquel momento yo me hago cargo de su devolución. Por tanto, es importantísimo que seamos capaces de convencer, de hacer llegar y convencer al Estado español que la inclusión social, que los préstamos pasan por esta vía y que debe hacer uso porque es una de las realidades que pueden atender de la mejor manera el escaso parque de vivienda de alquiler social. Molt bé, gràcies. Doncs Muy bien, gracias. Lo dejamos aquí con estas reflexiones finales sobre la importancia de colaborar entre administraciones y con el sector social y con los diferentes desafíos que se han propuesto y las múltiples alertas también. A continuación, tenemos una mesa sobre políticas de vivienda desde una perspectiva global. Por tanto, muchas gracias por vuestras intervenciones y por la participación. Muchas gracias. Antón, Javier, Elsa. Antón, Javier, Elsa, Irene, David, muchas gracias por vuestras intervenciones, por hacernos llegar los objetivos y detalles de estos fondos que esperamos que tengan un papel importante en la rehabilitación del parque de vivienda pública existente. Y veo que había mucho interés por esta sesión. Es algo muy positivo porque significa que realmente estos fondos tendrán un servicio importante y ojalá se apliquen en muchos sitios, especialmente en las políticas de cooperativas de vivienda que creo que se están pidiendo en este momento.